En la Segunda Guerra Mundial, algunas de las operaciones más extraordinarias de las fuerzas especiales cambiaron el curso de la historia. Ahora volvemos a contar dichas historias de una forma que no había sido posible hasta hoy. Utilizando gráficos de última generación, análisis expertos, demostraciones con armas y explosivos y relatos en primera persona de hombres que hicieron historia. Examinaremos desde un punto de vista forense cómo transcurrieron dichos acontecimientos, minuto a minuto. Ahora podremos revelar si fue una táctica, bien diseñada, o simple suerte lo que triunfó al final. En este episodio, los Rangers del ejército estadounidense asaltarán una fortaleza impenetrable en lo alto de un risco en el día D. Nos lo contará el teniente coronel James L. Rudder y sus manos derechas el teniente primero James Eichner y el teniente segundo George Kersner, quienes estuvieron en el centro de toda la acción. Tuvieron que desembarcar en una playa, escalar acantilados y destruir todas las armas que amenazaban la invasión de los aliados y además enfrentarse a una resistencia enemiga letal. Al acabar este día, solo la mitad de ellos seguirían en pie. Cuerpos de élite de la Segunda Guerra Mundial, los Rangers en primera línea. 6 de junio de 1944, el día de 04:30 horas. A 19 kilómetros de la costa francesa, unos 225 hombres del segundo batallón de los Rangers suben a bordo de 10 lanchas de desembarco británicas. Al partir, los Rangers se preparan para el peligroso viaje que les espera. Su objetivo es Pointe du Hoc, una fortaleza que se proyecta sobre el Canal de la Mancha y que contiene 6 piezas de artillería letales que deben ser destruidas. Amenazan con hundir la que posiblemente sea la misión más importante de la guerra hasta el momento. Tras 4 largos años, las fuerzas de Hitler han dominado Europa y amenazado la paz mundial. Los británicos han tenido que retirarse hacia sus propias costas, pero ahora ellos y sus aliados norteamericanos han vuelto con el ataque más audaz de toda la Segunda Guerra Mundial, el día D. En las próximas horas, 156.000 tropas aliadas invadirán el norte de Francia. Su misión consiste en encabezar un segundo frente por el oeste, obligar a los alemanes a retroceder, tomar Berlín y reconquistar Europa. Si fracasan, podrían perder la guerra. El enemigo está preparado para el ataque y los obuses de 155 milímetros que tienen en Pointe du Hoc son capaces de disparar 2 rondas por minuto y de hundir barcos a más de 16 kilómetros en el mar. Los barcos de la flota invasora serán una presa fácil, a menos que alguien destruya dichas armas. En un principio, la invasión se había preparado para el 5 de junio, no para el 6 de junio. Y cuando Eisenhower tuvo que retrasar el ataque por el clima, todos los soldados tuvieron que pasar casi todo el día en los barcos en los que estaban, expuestos a dichas condiciones climáticas, incómodos y abatidos. Aún no habían empezado y ya estaban desesperadamente alicaídos. Por fin, la misión está en marcha. En la lancha de desembarco 858 va el novato teniente George Kersner. Este antiguo camarero de una heladería acababa de pasar el proceso de selección de los Rangers en Inglaterra. A pesar de estar en muy buena forma y de ser mentalmente duro, nada ha podido prepararle para las horas de combate que le esperan. Enseguida vimos que estábamos cubiertos por entre 15 y 30 centímetros de agua. Empezamos a achicar el agua con nuestros cascos y conseguimos que descendiera el nivel. Las lanchas de desembarco que encabezan el ataque están hechas de madera y han sido reforzadas con una coraza extra para hacerlas menos vulnerables ante el fuego enemigo. Pero el peso extra hace que estos barcos, ya de por sí muy cargados, vayan más despacio aún. Y el clima que hay hoy en el canal tampoco ayuda. A bordo de la lancha 860 va el cabo de 23 años Raymond Randau, de Rhode Island. Un muchacho fuerte y polifacético, considerado uno de los mejores nadadores de todo el batallón. También novato en combates, Randau y el resto de hombres a bordo se ven abrumados por tal cantidad de agua. El pelotón lucha desesperadamente por salvar su barco. Todos los hombres a bordo se ven obligados a deshacerse de su equipo y a nadar por él. Aun siendo junio,
Las frías aguas del Canal de la Mancha agotan hasta a los nadadores más experimentados. 6 hombres se ahogan. Vi un cuerpo sin vida flotando a mi lado. Era Randau, el mejor nadador de toda la unidad. Desde la lancha 888, viendo cómo se desarrollan los desastrosos acontecimientos, está su oficial al mando, el teniente coronel James Earl Rudder. Big Jim había sido entrenador de fútbol antes de la guerra y había supervisado la rigurosa selección de sus hombres. Ahora se veía obligado a dejar 19 hombres atrás en el agua. Di las gracias por estar con hombres dispuestos a morir por el bien del equipo. Esta batalla tuvo muchas fases. Y aquellos hombres esperaban haber empezado a morir al tomar la playa. Pero muchos de ellos lo hicieron incluso antes de que el enemigo empezara a disparar. En la Segunda Guerra Mundial el riesgo era muy alto y el valor de las vidas de los soldados muy bajo. Aquello debió de resultar de lo más desmoralizador. Los supervivientes fueron rescatados con graves signos de hipotermia, pero fueron los afortunados. El resto de la unidad tendría que enfrentarse a una misión suicida. El plan. El plan para asaltar las defensas y el emplazamiento de las armas de Pointe du Hoc fue complejo. Los bombardeos navales y aéreos estaban programados para empezar a las 6:30 de la madrugada, el momento exacto en el que se suponía que la invasión principal y la flotilla de Rudder llegarían a la costa. Una compañía debía tomar el lado oeste de Pointe du Hoc, mientras otras 2 tomaban el este de forma simultánea. Los alemanes también esperaban un asalto por tierra. Solo los Rangers habrían sido lo suficientemente atrevidos como para atacar la fortaleza desde el mar, porque tenían que tomar una playa de guijarros y escalar 30 metros de acantilados bajo un intenso fuego. Y ahí sería donde realmente empezaría su lucha, para acabar con defensores bien protegidos y resueltos y para destruir sus armas antes de que pudieran utilizarlas contra los primeros desembarcados. Los que sobrevivieran tendrían que abrirse paso y atravesar la fortaleza hasta la carretera principal, y tendrían que bloquearla para hacer frente a los inevitables contraataques alemanes a lo largo de toda la carretera. Los comandantes de los aliados creían que este asalto les llevaría solo media hora, por tanto su margen para pedir refuerzos acabaría a las 7 de la madrugada. Después los hombres de Rudder estarían solos y deberían aguantar hasta ser relevados, cuando fuera posible. Pero Rudder no estaba convencido de que aquel plan fuera a funcionar. Cualquiera estaría loco por intentar algo así. Era una locura entonces y sería una locura hoy en día. Los soldados alemanes eran una especie de mezcla entre veteranos y nuevos reclutas. Algunos llevaban bastante tiempo luchando y otros acababan de unirse. Había varios cientos en aquella zona y los norteamericanos no tenían muy claro dónde estaban, pero sabían que aquel lugar estaba fuertemente protegido. Los Rangers inician su aproximación final y en la lancha 722 va a la mano derecha de Rudder el teniente primero James I. Eichner. Pronto se da cuenta de que el plan va terriblemente mal. Había suficiente luz como para ver el terreno, y estaba claro que las cosas no iban bien. Estábamos a unos 4 o 5 kilómetros al este de Pointe du Hoc. La marea les ha alejado de su punto de desembarco y les ha llevado hacia los acantilados equivocados. Al darse cuenta del catastrófico error, el teniente coronel Rudder da la vuelta para volver a dirigirse hacia la costa. 6:30. Finaliza el plazo para desembarcar en el día D. En la lancha 668, Bud Lommel, un antiguo guardafrenos nacido en Brooklyn y sargento primero, está al mando de un pelotón de Rangers. Debido a un error de navegación, habíamos perdido aproximadamente una media hora. Pensamos, Dios, no tenemos tiempo, ya llegamos tarde. Pero ahora todas las fuerzas de la invasión principal están al alcance de los alemanes. Los Rangers se ven obligados a seguir avanzando paralelos a la costa a tan solo 7 nudos, y aún les quedan 3 kilómetros por delante. El resto del plan debe continuar como un reloj, tal y como estaba planeado para permitir el bombardeo y que comience el asalto. El problema es que no están cerca de la playa. Esto les da a los defensores alemanes la oportunidad de salir de sus búnkers y ver cómo se acercan las lanchas de asalto. Inmediatamente empiezan a cargar contra ellos.
Mientras intentábamos llegar a la costa, los alemanes empezaron a salir de lo alto de los acantilados y a dispararnos con cualquier cosa que tuvieran a su alcance. Hay un viejo dicho en el ejército: ningún plan sobrevive al primer contacto. Así que desde el principio tuvieron que defenderse. Los alemanes tenían todas las bazas. Estaban disparando desde una plataforma estable, mirando desde arriba al enemigo. Y tenían, sin lugar a dudas, la mejor ametralladora construida durante la Segunda Guerra Mundial. La MG-42, también conocida como la Sierra Circular de Hitler. Se llamó así por su distintivo sonido a la hora de cortar o desgarrar. Disparaba una gran cantidad de balas, estaba alimentada por cinta y disparaba 7,92 proyectiles por ronda. Era un arma muy temida por los aliados, con una distancia efectiva de unos 1.100 metros. Pero la flotilla de Rader está ahora a menos de 915 metros de las ametralladoras alemanas y sus hombres están dentro de la zona de alcance. A esta distancia una bala tarda un segundo en cubrir dicha longitud y seguro que 20 rondas más salieron de aquel arma durante ese periodo de tiempo. El infierno se abrió ante nosotros. Recuerdo cómo las primeras balas empezaron a golpear nuestro barco. Exclamé: Dios mío, estos tipos van en serio. Los alemanes nos estaban disparando como si fuéramos patitos en un barreño. Justo delante de Eichner, en la lancha 722, el soldado John J. Shilmon recibe un balazo en el pecho. Afortunadamente, sobrevive. Estábamos sacando agua con nuestros cascos y esquivando balas y vomitando, todo al mismo tiempo. Los alemanes tenían una posición perfecta para defenderse. Tenían buenas vistas del mar y una zona de tiro en la playa. Además, contaban con la defensa natural de las montañas. Debieron pensar que nadie podría arrebatarles su posición. Cuando los Rangers empezaron a llegar a la playa, sabían que aquella operación pendía de un hilo. Los hombres de Rader llegan 20 minutos tarde y temen que si no asaltan pronto los acantilados, los primeros desembarcos lleguen a fracasar. Y ahora se enfrentan al continuo ataque de un enemigo atrincherado, a salvo, en un complejo sistema de búnkeres y túneles. La marina de los aliados pronto llega para ayudarles y emprende una nueva misión de ataque. Un proyectil de 14 pulgadas del mismo peso que un coche pequeño tarda unos 10 segundos en recorrer 8 kilómetros. Oímos unos ruidos aterradores cuando empezaron a disparar aquellas armas. Estábamos lo suficientemente cerca como para oír y sentir los impactos. ¿Cómo podía seguir alguien con vida en la playa con tal bombardeo? Este proceso obliga a los defensores a ponerse a cubierto. El uso de artillería puede ser devastador. En Pointe du Hoc, los búnkeres y los emplazamientos de las armas estaban hechos de hormigón reforzado, a veces de casi 2 metros de espesor, y las tropas escondidas dentro podían soportar prácticamente cualquier bombardeo. Los Rangers debieron sentir un gran subidón de moral al saber que los alemanes habían sido sometidos a un fuego tan intenso. 7 horas. Desembarcos del día D más 30 minutos. Los Rangers por fin están a punto de iniciar su ataque, pero llevan al menos media hora intentando desembarcar. Tienen que llegar hasta las armas lo antes posible antes de que les ataquen a ellos en las playas de Omaha y Utah. Rader se ve obligado a modificar su plan. En vez de atacar a los alemanes desde ambos lados y flanquearles, tendrán que desembarcar como una unidad y llevar a cabo un ataque frontal completo, contrario a cualquier entrenamiento previo a la misión. De repente se nos ocurrió a todos: no vamos a poder hacer aquello para lo que nos han entrenado. 7-10 minutos. Comienza el ataque de los Rangers. Con 40 minutos de retraso, los Rangers por fin se ponen en acción. En la lancha 888 de Rader, antes de bajar la rampa, el sargento Bogueto dispara a un alemán que está en lo alto del acantilado. Intenten darle algo estando agotados, calados y preocupados porque alguien les vuele la cabeza.
Ha sido un disparo de lo más instintivo y habilidoso hecho a casi 45 metros desde una plataforma en movimiento. Pero los alemanes restantes están listos y esperando. No hay tiempo para técnicas ni tácticas. Solo el valor les permitirá cruzar la playa. Era muy importante aprovechar el impulso y el impulso. El barco del sargento primero Lommel empieza a recibir impactos nada más tocar tierra. Bajamos la rampa. Y fui el primero al que dispararon. Había una ametralladora a nuestra derecha. Hasta arriba de adrenalina sale corriendo por la rampa sin darse cuenta. Y cae sobre el agujero de una bomba inundado. Bajo un intenso fuego, sus compañeros le rescatan. Los chicos me sacaron mi pelotón y salí corriendo hacia la base del acantilado. Los 9 barcos descargan a sus pelotones de 30 hombres cada uno y en cuestión de segundos cruzan unos 45 metros de la peligrosa playa antes de ser masacrados. El efecto de los disparos puede actuar de dos maneras, o impulsarte hacia adelante o paralizarte, como un conejito frente a un foco. Aquellos hombres que estaban bien entrenados y muy motivados decidieron seguir hacia adelante. El oficial de comunicaciones, el teniente primero Eichner, es uno de los primeros en llegar a la base del acantilado. Cuando por fin llegué a la base, el enemigo nos estaba disparando y lanzando granadas a diestro y siniestro. La infantería alemana estaba equipada con granadas de mango. El modelo 24 o Stahlhelm-Grante era conocido por los aliados como el aplastador de patatas por su forma. El mango de madera era ideal para lanzarlas y soportaba una carga de TNT con una varilla de acero. Eran letales a una distancia de 13 metros. Los alemanes que están en la cima inician un bombardeo letal contra los Rangers que están debajo. El teniente Kershner, inexperto en combates, no es capaz de ponerse a cubierto. Solo podía pensar en que aquello era un terrible error. Era la primera vez que vivía algo así y estaba aterrado. Pero aún les espera el siguiente obstáculo. En nuestra mente estaba el reto de escalar aquel acantilado. 30 metros de arenisca pura. Meses de entrenamiento en acantilados idénticos en Inglaterra, usando puntos de apoyo, cuerdas y escaleras improvisadas les habían preparado para este momento. Y cada barco llevaba una herramienta radicalmente nueva. 6 lanzacohetes especialmente diseñados para disparar arpeos de acero a más de 140 metros de altura hasta la cima de los acantilados. El lanzaarpeos fue diseñado para disparar cuerdas desde un barco hasta la costa para rescatar embarcaciones a la deriva. Pero estos Rangers lo adaptaron para que pudiera dispararse desde la playa o un barco atracado y así saltar la cima de un acantilado. Básicamente tenía un anzuelo propulsado por un cohete y atado a 150 metros de cuerda. Si uno quería escalar algo rápido bajo el fuego, era el arma perfecta. Disparamos nuestros cohetes con aquellos arpeos, de 2 en 2. La cabeza tenía un gran gancho de hierro fijado a uno de los extremos. Al tirar de las cuerdas hacia abajo, los arpeos se clavaban en el suelo de la cima. Algunas cuerdas no llegaron a la cima porque se habían mojado y pesaban mucho. Otras se cayeron. La cuerda era como grasa pura. Me escurrí hacia abajo y enganché el pie alrededor de la cuerda para ir lo más despacio posible. Pero aún así me quemé las manos. A pesar de estar malherido, Lommel lidera a su pelotón hasta lo alto del acantilado. Me agarré a cualquier cuerda o cosa para trepar por aquel acantilado. El primer Ranger en llegar a la cima lo hace 5 minutos después de haber desembarcado. En 20 minutos la mayoría de soldados se ha unido a él. Es cuestión de suerte dónde emerge cada uno y a qué defensores se encuentra. Los Rangers fueron llegando de forma desordenada, pero una vez en lo alto de aquel acantilado, lo único que vieron fueron cráteres y una terrible carnicería. Y aquí fue donde su formación resultó de gran utilidad. Se sintieron invencibles y aquello les dio fuerza. El novato teniente Kershner se encuentra de repente en medio de un tiroteo. En cuanto llegué a la cima no vi nada de lo que esperaba encontrar allí. Solo había un enorme cráter tras otro.
Los agujeros creados por el bombardeo naval supusieron una excelente protección del fuego enemigo. Habríamos perdido a más hombres, pero los cráteres nos protegieron. Aquello también permitió a los Rangers emplear tiroteos rápidos y maniobras tácticas. De este modo, un soldado o sección iniciaba un fuego de supresión, mientras el resto de soldados o secciones avanzaban. El pelotón de Rangers va avanzando por turnos a lo largo del campo de cráteres hasta encontrar un refugio en la pared del acantilado. El teniente Aigner envía una señal codificada al destructor USS Satterley. El mensaje quiere decir: rezad al Señor. Le dice al resto de los Rangers que el comando principal ha llegado hasta lo alto del acantilado y que envíen refuerzos. Pero, como los Rangers desembarcaron con casi 40 minutos de retraso, el mensaje llega demasiado tarde. Al cumplirse el plazo, el cuartel general da por hecho que el ataque ha sido un fracaso y los refuerzos son enviados a la playa de Omaha para formar parte de la ofensiva principal del día D. Los hombres de Rader tendrán que terminar la batalla ellos solos, y aún necesitan destruir a un ejército resuelto y motivado que está protegido por búnkeres bien defendidos y puestos de francotiradores. Que estas tropas tan bien entrenadas lo consigan dependerá de la fuerza de los hombres que han sido especialmente elegidos para esta peligrosa misión. La creación de los Rangers en la Segunda Guerra Mundial se produjo porque los norteamericanos, en especial Franklin Delano Roosevelt, el presidente, vio el gran éxito que habían tenido los comandos británicos. Quería una fuerza similar en el ejército estadounidense. Para asegurarse de que tenía lo mejor de lo mejor para lo que más tarde se conocería como Killing Ground de Normandía, el teniente coronel Rader redujo las cifras de forma drástica. Al final de la formación solo quedaron 550 de los 2000 voluntarios iniciales. 7:30. Asalto más 20 minutos. Con la invasión de los aliados en su punto álgido, las playas y acantilados de Normandía se convierten en un auténtico campo de batalla. Pero por alguna razón las armas más grandes siguen en silencio. Ahora los Rangers dominan una franja de tierra a lo largo del borde del acantilado. Rodeados por el enemigo, les están disparando desde diferentes posiciones. A su derecha, un búnker de hormigón desde el punto más alto. Al oeste, un cañón antiaéreo de 20 milímetros. Y al este, un puesto de ametralladora fortificado. Los alemanes que estaban en lo alto del acantilado debían sentirse muy seguros en sus búnkeres, pero entonces tuvieron que enfrentarse al violento ataque de los Rangers, que no dejaban de avanzar y avanzar. Seguro que aquello hizo correr el miedo y el pánico entre los alemanes, pero tenían que quedarse y luchar. Los Rangers debían neutralizar a los objetivos con los equipos y armas que habían conseguido subir hasta la cima. Los soldados de élite de Rader del día D eran diferentes a los del ejército de infantería estadounidense estándar. Llevaban su exclusiva insignia pintada con orgullo en la parte de atrás de sus cascos. Llevaban chalecos de asalto especialmente diseñados y con múltiples bolsillos en lugar de las habituales cinchas. La mayoría de ellos luchaban con los tradicionales fusiles M1 Garand. Como arma de infantería era estupenda. Tenía un poder de detención increíble. Disparaba 7,62 proyectiles por ronda y su impacto era realmente fuerte. El Garand era inusual porque no tenía recámara como tal. Estaba alimentado por un peine en bloque de 8 cartuchos y se cargaba desde arriba. El fusil ya está listo. Disparará 8 precisas rondas a una buena distancia. Y cuando esté vacío, lo sabrán. El general Patton lo llamó la mejor herramienta de guerra jamás creada. Los diferentes pelotones tenían órdenes individuales de ocuparse de los 6 emplazamientos de armas. El sargento primero Lommel, a pesar de estar herido, había conseguido introducir a su pelotón 182 metros tierra adentro a tan solo 45 metros del emplazamiento de armas número 4, la primera parte de su objetivo. Intentamos saltar al siguiente cráter y aquello retuvo a una docena de nuestros hombres. Había francotiradores y ametralladoras disparándonos, así que esperábamos un momento y si había un alto el fuego, salíamos de ese cráter y pasábamos al siguiente. Cuando te están disparando es normal que quieras ponerte a cubierto, pero eso puede llegar a ser más peligroso aún. Parece contraintuitivo, pero le da más tiempo al enemigo para ir a por ti. Lo que hay que hacer es no dejar de moverse y enfrentarse al enemigo. Los Rangers están perdiendo a sus hombres más experimentados. Los comandantes de las 3 compañías habían muerto, y los tenientes como yo habíamos asumido el mando en todos los casos.
Cuando el pelotón de Lommel ataca el emplazamiento de armas número 4, saben que los alemanes podrían estar a tan solo 9 metros de distancia. Corrimos lo más rápido que pudimos, esquivando los puestos de armas hasta llegar a aquel que nos habían asignado. Reptando por el campo de batalla, Lommel y su pelotón son los primeros en llegar a uno de los emplazamientos que tanto les han costado atacar. No había armas en aquel puesto. En vez de eso, escondido bajo la red de camuflaje, un viejo poste de telégrafo. Rápidamente descubren que todas las armas han desaparecido. De momento, más de 40 Rangers han resultado muertos, heridos o se han ahogado aparentemente por nada. Impertérritos ante su fracaso a la hora de cumplir su primer objetivo, los Rangers pasan a la segunda parte de la misión: asegurar la carretera que va a la playa y evitar el contraataque de los alemanes. Mientras los hombres de Kershner se abren paso hacia la carretera desde los puestos de armas vacíos, sufren un duro ataque de algo que les dispara desde el oeste. Se trata de cañones que disparan proyectiles de 20 milímetros diseñados para derribar aviones en el cielo a más de 1800 metros de altura. Para multiplicar su potencia, a veces tenían una configuración rotativa. Eso les hacía especialmente devastadores al ser dirigidos a objetivos de tierra a tan solo 180 metros de distancia. Los hombres de Kershner están acorralados. Les pide que avancen y él se queda detrás, en el cráter de un proyectil, para derribar el cañón con su propia arma. Que el teniente Kershner disparara aquel cañón con su rifle fue muy valiente, pero inútil. Pero ¿qué otra cosa podía hacer? Por lo menos evitó que dispararan aún más a sus hombres. En cuanto su pelotón está a salvo, él se pone a cubierto. Recuerdo que llegué a una trinchera en zigzag. Yo era el único que estaba ahí y jamás me he sentido tan solo. Kershner descubre que está en el corazón de la defensa alemana. Cada 25 metros debía enfrentarme a una curva. Cada vez que llegaba a una curva, no sabía si iba a encontrarme cara a cara con el enemigo. Mientras Kershner está perdido en el sistema de trincheras del enemigo en el acantilado, Rader ya ha establecido su centro logístico en un cráter de gran tamaño. Pero están acorralados por una ametralladora situada al este. La patrulla de control de tiro de Rader intenta ordenar un tiroteo naval, pero la mayoría de sus radios están mojadas y no funcionan. Así que Rader ordena al teniente primero Vermeer, un ingeniero, que vuele el búnker con explosivos. Reúne a varios hombres y sigue avanzando a gatas. Avanzamos de cráter en cráter hasta llegar a campo abierto. Cuando nos quedamos sin cráteres en los que escondernos, solo había campo abierto. De repente me invadió la sensación de que sería imposible llegar a nuestro objetivo sin perder a numerosos hombres. Cargar contra los puestos de las ametralladoras era imposible. Hagan los cálculos. Vermeer estaba a 200 metros de distancia. Un atleta olímpico habría tardado 20 segundos en cubrir dicha distancia. Y eso sin munición, sin rifles y sin chaleco. Y sin un arma disparando cientos de rondas hacia él. Era un suicidio. Pero justo cuando están preparados para asaltar el búnker, Rader ordena a Vermeer que vuelva. La patrulla de control de tiro ha conseguido reparar las radios. Pero cuando las coordenadas están preparadas, llega el desastre. Reciben un impacto directo, lanzado desde uno de los buques de guerra de los aliados. Vermeer vuelve al búnker y descubre que su oficial al mando ha resultado herido en el ataque. Aún me sobrecoge recordar el dolor que debió de sentir, intentando manejarse con una pierna herida, y la conmoción tan grande que debió de sufrir por un impacto tan fuerte.
El impacto hizo que todos los hombres se pusieran amarillos. Era como si sufrieran de ictericia. Probablemente fuera como resultado de un proyectil tintado. Cuando Rudder recobra el sentido, se da cuenta de que la patrulla de control de tiro y sus comunicaciones mar adentro están destrozadas. El capitán de artillería, un muchacho muy apuesto de pelo negro, murió ahí mismo. El teniente de la Marina, que estaba con nosotros, cayó ahí mismo. Y a mí me dejó cao. Tras la muerte del capitán de artillería y del observador, pierden las posibilidades de corregir el apoyo de fuego. El teniente coronel Rudder sabe que pueden volver a atacarles. Supone un dilema terrible. El teniente primero Eichner, el innovador oficial de comunicaciones, tiene un plan para enviar las coordenadas del búnker hasta el barco. Habíamos conservado algunas de las lámparas de señales de la Primera Guerra Mundial. Era una herramienta de lo más útil. Usamos esas lámparas para ajustar la ofensiva naval. Aquello nos salvó la vida en un momento crucial. El USS Satterlee se acerca a la costa y nada más alcanzar la distancia adecuada abre fuego con sus 4 cañones de calibre 5. Lanzando un bombardeo de proyectiles de 25 kilogramos cada 4 segundos, arrasa el puesto de la ametralladora. Juan de Hock es una fortaleza natural protegida a ambos lados por acantilados. Suponiendo que los ataques también podrían llegar desde atrás, los alemanes han construido una fuerte línea de defensa con búnkeres, minas de campo y ametralladoras. Cuando el pelotón del sargento primero Lommel se abre camino hasta el segundo objetivo, la carretera costera principal, se topan con una oposición bastante fuerte. Los Rangers estaban atacando dentro de una red de fortificaciones alemanas y mientras tanto los alemanes intentaban contraatacar. Estaba siendo una batalla muy sangrienta a distancias extremadamente cortas y no hacían más que girar esquinas y atravesar puertas sabiendo que los que estaban defendiendo el búnker podían dispararles, atacarles con una bayoneta o hacerles saltar por los aires. El equipo de Lommel se abre paso a través de alquerías en ruinas, pero se topan con la oposición alemana armada con un fusil automático revolucionario. Este es el MP-40, es el clásico subfusil alemán. Si han visto alguna película de guerra, seguro que han visto esta arma. El MP-40 está equipado con un sistema plegable. Si apretamos el botón, se coloca debajo y el arma se convierte en una empuñadura. Hacemos lo mismo, apretamos el botón y vuelve a ser un fusil. Su funcionamiento y su acción se deben a un mecanismo muy sencillo. Y por eso los alemanes confiaban tanto en ella. Era un arma fantástica. Si el MP-40 tuviera una desventaja, sería su longitud y la posición de la recámara. En posición horizontal, la recámara descansaba sobre el suelo, haciendo que el rifle se elevase. Había que exponerse y colocarse encima de lo que fuera para poder disparar el rifle de forma eficaz. Media docena de ellos salieron. Conseguimos que salieran. Nos enfrentamos a ellos y huyeron corriendo como conejos. A pesar de resultar herido en el asalto inicial en la playa, Lommel ha dirigido a su pequeño pelotón durante una hora de intenso fuego en un espacio reducido. Partió con 22 hombres, pero cuando llega al segundo objetivo, solo le queda una docena de supervivientes. Nuestras órdenes secundarias consistían en establecer una barricada en la carretera costera. Pero entonces se percata de algo. Jack Kuhn, el líder de mi pelotón, y yo vimos unas marcas grabadas en el suelo y pensamos que algo pesado tenía que haber pasado por ahí. Jack y yo bajamos la carretera sin saber a dónde nos llevaría. Pero iba hacia el interior. Llegamos a un valle o pequeña hondonada con camuflaje por todas partes. Echamos un vistazo y ahí estaban las armas. Fue pura suerte,
Todas estaban en perfecto estado. A aproximadamente 1,5 kilómetros hacia el interior, los alemanes habían escondido la artillería de 155 milímetros para protegerla del fuego y de los bombardeos. Allí no había nadie. Miramos a nuestro alrededor con cuidado y dije: Jack, cúbreme e iré hasta allí para destruirlo todo. Los Rangers llevaban un arma muy especial para esas situaciones. Aquí tenemos una granada termita, y es una granada, no es un explosivo, es un dispositivo térmico. La termita contiene una mezcla de óxido de hierro y polvo de aluminio. El aluminio quiere oxidarse y la única forma de conseguir el oxígeno que necesita es cogiéndolo del óxido de hierro. Lo que ocurre es que el aluminio se quema y dicho proceso genera muchísimo calor. Cuando le quitamos la anilla a una granada termita, los dos componentes que lleva en su interior se combinan de forma agresiva, produciendo lo que se conoce como una reacción exotérmica y generando hasta 2500 grados Celsius, más que suficiente para derretir el acero. Aquí tenemos una zona descolorida y esta parte de aquí está muy caliente y aún tiene un color rojo brillante justo debajo. Se nota el calor radiante. En el interior habrá un charco de acero derretido. Esta arma estará en muy malas condiciones. Sin duda la granada termita ha cumplido su función, ha quedado inutilizada. Entré y coloqué las granadas termita en el mecanismo transversal, y aquello derritió sus engranajes en un momento. Las letales armas de Pointe du Hoc ya no suponen una amenaza para el día D. Los Rangers han conseguido su objetivo principal. Pero cuando Lommel y Kuhn abandonan la zona, no saben que al lado hay otra patrulla Ranger. Han encontrado la munición de esas armas, colocado explosivos y están huyendo de la zona. Lommel y Kuhn siguen dentro del área de detonación cuando la munición salta por los aires. Nos levantamos y corrimos lo más rápido que pudimos como conejos asustados. Envían noticias al cuartel general de Rader en lo alto de los acantilados. Las armas han sido inutilizadas y la carretera está cortada. Los Rangers de Pointe du Hoc han sido los primeros norteamericanos en cumplir su misión el día D. Deciden enviar un mensaje al USS Satterley. Misión cumplida. Necesitamos munición y refuerzos, muchas víctimas. Pero aún les espera la tarea más difícil de todas. El segundo batallón de los Rangers se ha hecho con las armas y ha bloqueado la carretera. Pero para completar la misión, Rader debe defender Pointe du Hoc de los inevitables y duros contraataques alemanes hasta que lleguen los refuerzos. Pero una hora después, Rader recibe respuesta. Es la peor noticia imaginable. No hay refuerzos disponibles. Todos los Rangers han desembarcado. Como el ataque del segundo batallón de los Rangers a Pointe du Hoc comenzó 40 minutos tarde, todos los refuerzos fueron desviados a otras zonas. Pero la playa de Omaha se está convirtiendo en una sangrienta masacre. Cuando acabe el día habrá más de 2000 muertos, y las tropas seguirán acorraladas en las playas. Los supervivientes de Rader están solos. Es más, los soldados están divididos y no tienen ni idea de cuánto más podrán mantener sus posiciones. Al segundo batallón de los Rangers no le queda más opción que ponerse a cubierto en Pointe du Hoc. Cavan y esperan. Los Rangers estaban aislados. No había refuerzos y tenían que conservar la munición. Pensaron que esto podía pasar y estaban entrenados para usar toda clase de armas del enemigo. Así que si veían una por ahí tirada, la cogían y la usaban. Decidimos defendernos y esperar a que llegaran las fuerzas invasoras de Omaha. Pensamos que solo tendríamos que esperar unas horas. Pero a causa de la intensa batalla, las tropas de Omaha tardarían más de unas horas en empezar a avanzar tierra adentro. Las fuerzas alemanas rodean el control de carretera y contraatacan el cuartel de Rader a lo largo de todo el día. Cada asalto se combate con pequeñas armas y morteros. Pero cuando cae la noche, los alemanes doblan sus esfuerzos.
Un grupo de 300 hombres enfrenta a Lommel, a Kershner y a unos 90 Rangers que están defendiendo el acantilado. Fue el momento más aterrador de toda mi vida. Había una enorme cantidad de disparos. Granadas explotando, destellos, hombres gritando, silbatos sonando. Parecía que había cientos y cientos de alemanes corriendo hacia nosotros. Por fin, una ametralladora alemana aparece en el centro de la línea de los Rangers y es capaz de romper su posición. Muchos norteamericanos mueren y unos 20 acaban como prisioneros. Lommel y Kershner sobreviven al asalto, pero su posición alrededor de la carretera se viene abajo y los Rangers se ven obligados a retirarse hasta el cuartel general de Rader. Los alemanes están a punto de recuperar Pointe du Hoc. Esta es la última opción de Rader. Envía a sus hombres a crear una nueva línea defensiva alrededor de los puestos de armas. Para mantener su posición, pone en marcha la clásica defensa total. Para que puedan entenderlo, imaginen la esfera de un reloj con todos sus números ocupados por arcos de fuego superpuestos. Queda poca munición y pocas armas. Durante las primeras 24 horas, nos contraatacaron 5 veces. El 7 de junio, al amanecer, el cuartel general del teniente coronel Rader solo alberga un 40% de sus soldados iniciales. Solo 90 de aquellos 225 soldados siguen en pie y son capaces de luchar. Los Rangers supervivientes se enfrentan a un bombardeo constante de los alemanes a lo largo de todo el día y la noche siguientes. En una batalla desesperada comienzan a utilizar las últimas reservas de munición. Por fin, 48 horas después del ataque inicial, llegan los refuerzos de los Rangers. Estábamos tan contentos. Eran los primeros hombres de Omaha que veíamos. Por fin éramos conscientes de que la invasión había llegado para quedarse. A las 11:35 de la mañana llega un mensaje al cuartel general de que Pointe du Hoc ha sido asegurado y la batalla ganada. Abandonamos aquella zona juntos, pero el sonido y el olor del campo de batalla aún permanece en mi mente. George Kershner recibió la Cruz por Servicio Distinguido por su labor en Pointe du Hoc. Kershner continuó en el ejército después de la guerra y fue ascendido a coronel. El sargento primero Lommel también fue condecorado con la CSD. A pesar de estar herido, encontró las armas escondidas y las destruyó arriesgando su vida. Fue el oficial de comunicaciones de los Rangers, el teniente primero James Eichner, el que salvó la situación. Cuando las radios dejaron de funcionar, utilizó la obsoleta tecnología de las lámparas en relámpago de la Primera Guerra Mundial y del código Morse. Al final fue el fuego naval el que salvó su posición y la misión. Los Rangers de Pointe du Hoc fueron las primeras fuerzas norteamericanas del día D en cumplir su misión, y estamos orgullosos de ello. El segundo batallón de los Rangers recibió una citación presidencial por sus increíbles logros. 13 hombres fueron galardonados con la Cruz por Servicio Distinguido, incluyendo al teniente coronel Rader. Se retiró del ejército como teniente general y como un héroe nacional. La toma de Pointe du Hoc fue absolutamente crítica. Si los norteamericanos no se hubieran hecho con esa zona, nada habría impedido a los alemanes que siguieran avanzando y trayendo ametralladoras y piezas de artillería y convirtiendo aquel lugar en la clase de peligro que más le preocupaba a los norteamericanos. Los 225 hombres del segundo batallón de los Rangers que precedieron la invasión de Francia a manos de los aliados ayudaron a cambiar el curso de un conflicto mundial. Los Rangers lideraron el camino hacia la victoria de la Segunda Guerra Mundial.